Bien, de vuelta con ustedes, @ en contexto piso y @ Carlos Peñalosa y nuestro WhatsApp 0412-700-7606, 0412-700-7606. Sin duda el tema económico es una de las principales preocupaciones del venezolano. 2023 se nos presentó no solamente por voceros del gobierno. La expectativa favorable del año 2023, decían los representantes del Ejecutivo, que iba a ser un año de crecimiento económico. Los organismos internacionales también lo dijeron así: Venezuela va a crecer en 2023. Fedecámaras, el gremio empresarial de Venezuela veía 2023 como un año favorable para la economía en Venezuela. Sin embargo, lo que ha sido el primer semestre del año no ha generado precisamente esa impresión, ni en los que lo visualizaron así, aunque recientemente el Ejecutivo decía que era mentira, que el país iba a crecer 5 puntos porcentuales a pesar de la visión que tenga el ciudadano de a pie respecto a estos temas. Y, por supuesto, las posiciones que han venido fijando los representantes gremiales. Concecomercio habla de una contracción del consumo, de un decrecimiento de la demanda cercano al 30%. Las estimaciones del primer semestre también hablan de una contracción importante de la actividad económica en el país. Todo eso lo vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, que es Leonardo Soto. Leonardo, Carlos, siempre un gusto que estés con nosotros acá. Gracias, un placer. ¿Qué está pasando en Venezuela? Porque se nos vendió un año muy distinto al que hemos visto. Carlos, el tema de seguir romantizando el hecho crecimiento económico en nuestra circunstancia país. Venimos de un crecimiento económico financiero, en cuantía, simplemente en data financiera del año 2022, que el gobierno estima en aproximadamente 16% más. El Observatorio Venezolano de Finanzas lo estimó alrededor del 15%. Algunos organismos internacionales lo fijaron por encima del 12%. Ahora, el Fondo Monetario Internacional dice que la economía de Venezuela va a crecer en 6.3% y luego bajan esa previsión a un 5%, que es la cifra de la cual se adhiere pues, el gobierno para tratar de vender aún un mensaje de esperanza en lo que ha sido hasta ahora un 2023 bien atropellado. Pero ¿qué pasa? Para el segundo semestre. Para el segundo semestre. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la romantización? Y este término es poco común que lo utilicemos los economistas, pero bueno, hay un tema asociado a la expectativa de que un hecho logre mejorar nuestra situación económica de forma abrupta, un giro de 180 grados, y en nuestras circunstancias eso no ocurre. ¿Cuál es el punto? Crecimiento económico basado en aspectos financieros que tiene que ver con un incremento en la producción y comercialización de petróleo, no necesariamente significa mejora en la calidad de vida del venezolano. No necesariamente significa una mejor redistribución de esa renta para mejorar aguas abajo toda la estructura social y económica. No necesariamente significa que el ingreso per cápita va a mejorar en el corto plazo basado en una planificación económica. Sí, si lo vamos a nivel financiero, basado en que hace 2, 3, 4 años atrás teníamos aproximadamente una producción de petróleo entre 300 y 350 mil barriles por día. Que hoy casi llega a los 800.000. Estamos alrededor de los 800 y con un pronóstico con la participación de Chevron pudiese llegar a 1.200.000. Ciertamente todo lo que es contabilidad basado a más petróleo, posibilidad de mejor ingreso, la economía venezolana va a crecer. Sin embargo, estamos hablando de una economía altamente endeudada, estamos hablando de una economía con muchos problemas coyunturales que hoy se están convirtiendo en problemas estructurales que tienen que ver con la infraestructura de atención en servicios básicos, salud, electricidad, agua potable, vías de acceso, entre otros tantos que son tarea pendiente y que además apenas se están dando unos matizajes, como que unos intentos modestos de tratar de salir de ese callejón sin salida, que hasta ahora había sido como ese principio, desde el punto de vista del gobierno y analizándolo yo desde la perspectiva económica, del dejar hacer, dejar pasar, ¿no? El gobierno, en medio de la estrategia que está aplicando, que hace poco lo comenté y fue muy polémica y criticada en redes sociales, el gobierno está enfocado en lo macro. El gobierno está tratando de crear nexos de relación con el mundo para tratar de conseguir dinero. Uno, la eliminación de las sanciones, que lamentablemente no va a ocurrir en el corto plazo, no por lo menos como el gobierno lo espera, dadas las circunstancias propias de la política de Estados Unidos. O dos, la posibilidad de un financiamiento real para el país que alrededor de los 50.000 millones de dólares permita fortalecer todos estos aspectos pendientes y además un crédito directo que vaya a fortalecer el aparato productivo. Entonces el gobierno está enfocado en lo macro. Pero eso necesita confianza para que, claro, y que es se que, pueda dar. ¿por qué la estrategia macro es prioridad para el gobierno? PDVSA. ¿Y por qué de eso se hizo un show mediático donde en redes sociales vimos bragas naranjas y acusaciones públicas y toda una retórica discursiva alrededor de ese hecho? Porque lo he comentado en varios foros de discusión empresarial. El gobierno lo que está tratando es decirle al mundo: PDVSA
que es mi principal máquina generadora de divisas, está siendo limpiada, está siendo rectificada, está siendo organizada para que confíen en nosotros como un país que puede responder a esos compromisos financieros. Y después de que se da todo este entramado de presuntas detenciones por presuntos hechos de corrupción, ¿quién fue el primer actor que se acerca a PDVSA, a Venezuela, perdón, ante la posibilidad de establecer o fortalecer nuevamente las relaciones? China. China se reúne con representantes del gobierno ante la posibilidad de ahora estamos colocando orden donde nunca debió generarse un desorden y pudiese darse esa posibilidad de una mejor relación. Se da el caso de Repsol y Eni para el tema de la exportación de gas, por ejemplo. Se da el caso de la ampliación de la licencia de Chevron para que siga operando en Venezuela. Son cosas que están unidas al hecho de una estrategia macro que tiene que ver precisamente con que el gobierno necesita credibilidad internacional, pero al atender lo macro, descuidan lo micro. Entonces, en ese dejar hacer, dejar pasar, y que de lo macro baje al ciudadano de a pie, porque a lo mejor todos estos temas caminan en paralelo. Ciertamente la producción petrolera pasó 800.000 barriles, pero el ciudadano no percibe una mejoría en su calidad de vida. Y aquí es donde viene el hecho práctico. Las gobernaciones y las alcaldías dependen del situado, el presupuesto situado constitucional, lo que le corresponde para poder operar. Con un ingreso petrolero disminuido, ¿de dónde va a salir ese dinero? Comienza lo que ha sido hasta ahora uno de los mayores episodios de voracidad fiscal municipal, como hasta ahora no habíamos, por lo menos yo no lo había presenciado en directo. Es decir, había sido una persecución hacia el pequeño empresario en una economía contraída, producto de que el gobierno sigue manteniendo una nómina pública que supera los 6 millones de personas entre empleados públicos y nómina militar, que aún no ganan ni siquiera $30 al mes, hablando inclusive de las bonificaciones que se suman a ese proceso, que además ni son permanentes, ni son constantes, ni tampoco tienen incidencia sobre el tema de la seguridad social per se. Entonces, tienes una gran nómina gubernamental que sigue sin tener acceso a un ingreso suficiente para agilizar el consumo en ese segmento, y las alcaldías se abocan a solicitarle buena parte de ese dinero que les hace falta para poder hacer gestión a empresas que están operativamente disminuidas en una economía donde aún el encaje legal está por encima del 75% y no hay un crédito efectivo que permita que las empresas puedan por lo menos movilizarse con capital de trabajo para buscar nuevos mercados, donde aún existen todavía muchos vacíos con relación al tema de cómo la empresa, la que produce en Venezuela, puede efectivamente exportar, ya que el gobierno lo ha tomado como bandera ante la posibilidad de la diversificación económica. Iniciativa que yo como economista, como analista de contexto socioeconómico, aplaudo, porque ciertamente diversificar nuestras fuentes de ingreso en divisa con el hecho de exportación es una de las estrategias más acertadas que el gobierno ha tratado de impulsar. Pero seguimos manteniendo procesos de exportación muy tardíos con relación a procesos de importación, que en 5 o 10 días ya tú puedes traer cualquier tipo de mercancía, mientras necesitas más de 30 días para poder exportar, sacar cualquier tipo de mercancía fuera de Venezuela. O bien por los procesos internos, o bien por todas las normativas, o bien por todas las contribuciones especiales que pechan sobre la formalidad de una empresa actualmente en Venezuela, que lleva a que el empresario diga, es negocio ser formal. Actualmente, una estimación propia, Integral Consultores Group, organización que presido, ha estimado la informalidad en Venezuela, formalidad empresarial en Venezuela, por encima del 60%, considerando los costos de constitución, los costos de mantenimiento, los altos impuestos que eso implica, el tema de la bancarización. Yo bancarizo mi empresa, sean bolívares o una divisa internacional, y está el famoso impuesto a las grandes transacciones financieras, que se convierte en un macro costo que termina afectando el flujo de caja de la organización. Entonces el gobierno, en medio de este gran ruido. Y de alguna manera también todas estas limitaciones impiden al pequeño, porque lo que de alguna manera también ha crecido en toda esta coyuntura es el emprendimiento. Las personas han buscado alternativas para generar ingresos propios, pero el emprendimiento no logra dar ese paso a empresa, ¿no? Por estos serie de factores. El Monitor Global de Emprendimiento en el año pasado, en conjunto con la UCAP, sacaron algunos datos bien interesantes con relación al ecosistema emprendedor empresarial emergente. Aproximadamente unas 3 millones de iniciativas están activas en Venezuela, de las cuales posiblemente la mayoría de esos 3 millones, más de un 75%, no alcanza lamentablemente los 24 meses. Si logra llegar a los 3 años de operatividad, ya se le considera una empresa que tiene alta probabilidad de subsistir y de ir creciendo en función de las circunstancias que tiene actualmente Venezuela. Pero si tú le dices a la ciudadanía, no puedes ser empleado, profesional empleado, que Venezuela siempre ha sido en su estructura social económica una sociedad fundamentalmente de profesionales empleados, sino que te vas a dedicar a emprender, pero además tienes todas estas cargas que te impiden el emprendimiento formal para generar patrimonio. ¿Cuál es el camino entonces
para el venezolano si el gobierno no está tomando en cuenta esos aspectos clave. Aquí es donde vienen algunos pasos tímidos y modestos. Los digo tímidos porque se han tomado tarde y aún falta mucho camino por recorrer. La ley de armonización tributaria. Lo aplaudo. Aún hay mucho que discutir, pero es un paso positivo. Que fue un camino largo para pues, que viera luz finalmente. La posibilidad de la derogación del impuesto a las grandes transacciones financieras. Se está hablando en bolívares. Se logra en bolívares, es un primer paso importantísimo. Esta nueva dirección de un discurso diplomático, de respeto con el sector empresarial, lo aplaudo de parte y parte. Gremios empresariales que están reconociendo al gobierno y a todos los que representan al Poder Ejecutivo, así como el gobierno está reconociendo al sector empresarial y lo está tratando con respeto como un sector que realmente es importante y es crucial para la paz y la armonía en el país, porque son los que generan fuentes de empleo, prosperidad, bienes y servicios. Y si esto se sigue condensando, si esto se sigue fortaleciendo, si esto se sigue impulsando, tenemos la posibilidad de un camino llano para que algunas cosas comiencen a mejorar. Sin embargo, el hecho clave en este momento para Venezuela es que no tenemos flujo de caja y el gobierno necesita generar ese flujo de caja urgente para garantizar, uno, un fondo de reserva que les permita ajustar los salarios acordes a la media general, claro, que es de $350, y dos, garantizar ese crédito hacia el sector empresarial con respaldo. O por lo menos acercarlo a la media del sector privado del día de hoy. Nos toca hacer una pausa y de regreso seguimos conversando con Leonardo Soto, que es economista. Pareciera que todas estas medidas en el segundo semestre del año no vamos a ver un cambio significativo en todo esto. ¿Qué se le puede recomendar a la gente? Porque lo que estamos viendo en redes sociales es un venezolano que ante esta misma coyuntura económica, para nadie es un secreto lo que ocurre, la migración y por supuesto toda la búsqueda de oportunidades que el venezolano tiene en esta coyuntura. ¿Qué hacer frente a todo esto para el ciudadano de a pie? Porque todos estos temas suenan muy lejanos, de que el gobierno está buscando generar confianza en el mundo, que se pueda dar finalmente la apertura del encaje legal para unos términos que permitan que fluyan los créditos en Venezuela. El de a pie, ¿qué oportunidades tiene? Lo conversamos al regreso de la pausa. @EnContextoPiso y @CarlosPenalosa. Recuerden que son nuestras redes sociales.